Bien, bienvenidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a dar inicio al taller de hoy con el tema que ustedes, hermanos y hermanas, me han solicitado. Es un nuevo tema de las enseñanzas de la Santa Madre Santa Teresa de Jesús. El tratado de oración enseñado por Teresa de Jesús. Voy a hacer una síntesis en esta oportunidad de los 4 grados de oración que nos enseña Teresa de Jesús a través de su libro Vida, o libro de la vida, le dice otro, desde el capítulo 11 al 21, 22. Y en esta síntesis, porque sería muy largo hacerlo, no una síntesis, sino que ir explicando capítulo a capítulo. Al final voy a dejar indicado dónde encontrar un trabajo que finalmente fue un libro que preparé en el CITES en el año 2016 con la asistencia y muy buena ayuda de nuestro hermano padre carmelita Maximiliano Herraiz. Y este taller se dio, recuerdo bien, en una ocasión en Panamá para el Carmelo Seglar. También se dio en República Dominicana para las madres carmelitas de Baní. También se dio en Puerto Rico, una parte. También se dio este taller en España a madres carmelitas descalzas. Y aquí en Chile también a madres carmelitas descalzas, seglares y seglares. Y hay un trabajo, un libro que hice respecto a este taller, que tiene unas 207 páginas en folio, y voy a dejar indicado al final y también en la misma página donde voy a dejar grabado este taller para que ustedes accedan a él y puedan tener el taller completo. Y en el taller completo está no es solo síntesis, sino que la explicación de cada uno de los 4 grados de oración que nos propone Teresa de Jesús, complementado con comentarios del padre Maximiliano Reis y también complementado con lo que nos enseñó el padre Álvarez, Tomás Álvarez. Bien, entonces seguimos adelante con este tratado de oración enseñado por Teresa de Jesús. Escribe la Santa Madre: aquí está mi vida, aquí está mi honra y mi voluntad, todo os lo he dado, vuestra soy, disponed de mí conforme a la vuestra, en el libro Vida 21:5. Este es el motivo principal de la vida de la Santa Madre Santa Teresa de Jesús, que luego escribirá un bello poema en la cual uno de los versos es: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? La Santa Madre Santa Teresa de Jesús escribe, como muchas veces hemos comentado, y como ella misma lo declara, para engolosinar las almas de un bien tan alto. En el libro Vida 18:6 voy diciendo de dónde he tomado esta sentencia de Teresa. Y de esta manera nos estimula a educar nuestra alma para determinarse a decidirse
con palabras de ella, con determinada y determinación de camino a perfección, a trabajar mucho por Dios y despertar el amor. Ella está determinada a ayudarnos a que crezcamos en las virtudes y dice que según el libro se dice que según el libro del arte de servir a Dios, que es muy bueno y apropiado para los que están en este estado en que actúa el entendimiento, o sea, el intelecto. Y entonces ella nos enseña un camino de amistad con Dios. Teresa de Jesús nos enseña un camino de amistad con Dios, es decir, una relación de amistad con quien sabemos nos ama. Para ella el rostro de Dios es el de un Dios que nos ama, de un Dios que nos busca más de lo que nosotros le buscamos a Él. Por eso, para Santa Teresa lo importante es sabernos amados por Dios. En la medida que nos damos cuenta de que somos amados, nos lanzamos a amar. Es así como ella define que orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Tomado del libro Vida 8:5. Es decir, atención al amor que Dios nos tiene, con que sí sabemos y estamos seguros que nos ama. Saberse amado o sentirse amado es algo muy importante para Teresa. Es punto de partida para una respuesta de amor. Amor saca amor, dice ella en el libro Vida 22. Por eso, en todo hay que mirar el amor que Dios nos tiene. Ella dice en las moradas, lo que más os despierte a amar, eso haced. Esto lo vimos el otro día en el libro Las Moradas. Cuarta morada. El encuentro en el amor está en la oración. Y el encuentro en la verdad de Dios y la verdad nuestra. En la oración se nos devela Dios, nos muestra su verdad, que nos ama, que se nos da. Dios es amigo de dar. Teresa nos dice, no se cansa de dar y sin tasa. Anda buscando tener a quien dar. Es el Dios que Teresa ha descubierto en la oración. El conocimiento de alguien, también de Dios, solo se logra por el trato amistoso con Él. La oración es una relación de amistad y apunta a la vida entera. Para Santa Teresa, la oración es el camino más seguro para llegar a Dios. Escribe ella, de estos gustos que el Señor da a los que perseveran, la oración, libro Vidas 8 y 9. Porque el que persevere llegará a la puerta de la salvación. Teresa explica en su libro Vida, Experiencia, como ella escribe, para que vean su misericordia y el gran bien que fue, dice ella, para mí, no haber dejado la oración. El gran bien que le hizo no apartarse del todo de la oración para no perder el alma, y cuán excelente remedio es para ganar lo perdido. Entonces ella nos persuade a que todos la tengan. Escribe la santa en el libro Vida, estoy refiriéndome un poco al libro 8, estoy a partir del 12, de hablar de Dios u oír de Él casi nunca me cansaba, y esto después que comencé la oración, nos enseña Teresa. Sin duda, la clave para entender el mensaje teresiano es la experiencia de la oración. Pero orar a Dios porque Él nos ama, no para que Dios nos ame. Como dice la santa, estos son gustos que el Señor da a los que perseveran en la oración. Sigo con el libro Vida, capítulo 8. La oración para Teresa es la puerta de la salvación. Ella nos escribe, he visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana
majestad grandes secretos. La manera de orar teresiana resulta muy atractiva para el hombre actual, porque somos seres sociables que necesitamos desarrollar en nosotros esta tendencia hacia los otros y concretamente hacia el ser de Dios, a cuya imagen y semejanza somos creados. Santa Teresa de Jesús nos enseña de una manera sencilla cómo entrar en diálogo con Dios con sus 4 grados de oración que ella nos propone y que vamos a ver ahora. Ya les voy a decir a mis hermanos que disculpen. Bueno, esto es cuando uno transmite así en directo. Y bueno, me están haciendo una pregunta sobre lo mismo, pero espero que entiendan que no puedo ahora. Bien, yo decía que la manera de orar teresiana resulta muy atractiva para el hombre actual, porque somos seres sociables que necesitamos desarrollar en nosotros esta tendencia hacia los otros y concretamente hacia el ser de Dios, a cuya imagen y semejanza somos creados. Santa Teresa de Jesús nos enseña de una manera sencilla cómo entrar, decía yo, en diálogo con Dios, con estos 4 grados de oración que vamos a exponer ahora, que se insertan en el libro Vida desde los capítulos 11 al 21. Estos capítulos son una exposición doctrinal de oración bajo el recurso alegórico de 4 maneras o 4 formas de regar un huerto. Teresa nos ofrece este tratado de oración como enseñanza bastante esencial y diría yo que para quien quiera seguir el camino de la amistad con Dios y que persevera en la siempre y en la oración. Entonces, el que persevera siempre en la oración llegará a la puerta de la salvación. Vamos a poner esto en silencio para que no nos vuelva a inquietar. Disculpen. Bien, ustedes pueden tomar nota de este taller y yo espero que si tienen dudas me puedan escribir y ahí sí lo iré resolviendo para que no estén preguntando ahora. Bien, vamos entonces a entrar en esto, porque el concepto de oración en clave de amistad es original en ella, pero al mismo tiempo tiene profundas resonancias bíblicas y eclesiales. A nivel bíblico traduce la experiencia del Dios amigo que se revela y al mismo tiempo conecta perfectamente con el concepto de revelación más actual. En perspectiva evangélica nos recuerda la oración en lo secreto que Jesús enseña. Recordemos el Evangelio de Mateo 6, sobre todo nos orienta hacia la misma práctica oracional de Jesús que oraba muchas veces en soledad con quien sabe él que mucho le ama, es decir, con el Padre. Otro aspecto quizás no tan evidente, pero de suma importancia en la doctrina oracional teresiana es que la oración es también el camino de seguimiento a Cristo. Es un camino espiritual. El ritmo de la vida espiritual viene marcado por el seguimiento de Cristo y la configuración con su misterio, puesto que Él es la revelación de Dios y es el único mediador. No es un camino que se salga de los límites del misterio de Dios revelado, sino que se adentra en él. Bien, vamos a ir entrando ya un poco en materia de este taller. Entonces haré una síntesis de los 4 grados de oración que nos propone Teresa de Jesús. Y el deseo es invitar a leer esta propuesta que nos hace Teresa de Jesús
en el libro Vida para que lean desde el capítulo 11 al 21 y los que puedan, luego les voy a indicar dónde tengo yo el texto completo con todas las reflexiones, orientaciones y comentarios de algunos frailes eruditos que me han ayudado en este tema. Entonces, comencemos con el primer grado de oración, que es el hecho de sacar el agua de un pozo. Imaginemos un pozo del cual vamos a sacar agua. Este primer grado de oración lo trata Santa Teresa de Jesús desde el capítulo 11, pueden apuntar, desde el capítulo 11 al 13 del libro Vida. Ella nos viene a proponer aquí el símbolo del huerto y el agua que nos entrega hay que regar el huerto. Algunas recomendaciones prácticas para a los que se inician en la oración. Bueno, este es un primer grado, un modo de ejemplo. Para los que comienzan a tener oración, podemos decir, dice ella, son los que sacan el agua de un pozo en la cual tienen que hacer mucho trabajo, dice la santa en su libro, en este capítulo 11. Este primer grado corresponde a lo que hace el principiante, cuya actitud de fondo es la fortaleza y la determinación. Trabajo de pensar y amar, soledad e intimidad con el Señor, recoger los sentidos, deseo de integración personal y de interiorización. No olvidemos que el camino de la oración es un andar de toda la vida. Por tanto, la persona que es orante debe cuidar su vida diaria, lo que hace, lo que dice, lo que vive, es decir, tener un encadenamiento entre la vida y la oración. En este comienzo del camino de la oración, el orante tiene la tarea de pensar la propia vida en clave de salvación, su historia de amor, enlazar los tramos de la propia vida y contarlos en el relato. Bien, entonces, sí, para poder entender bien esto, es como el primer esfuerzo que vamos a hacer. En este comienzo del camino de la oración, la orante tiene la tarea de pensar en la vida propia, como dije, clave de salvación, su historia de amor, enlazar los tramos de la propia vida y contarlos en su relato de fe. Vuelvo a insistir, ahondar en la vida de Cristo, aceptar los sinsabores, no querer resultados inmediatos de eficacia, acoger el sentimiento de fastidio también y desgana para comenzar este camino. Cuando faltan los pensamientos, crece la voluntad. Percibir el camino de Cristo, recorrerlo en su compañía. Entonces, este primer grado, el principiante en el camino de la oración experimenta trabajo, esfuerzo en el ejercicio y la vida de oración, debido a su natural y quizás poco acostumbrado a recogerse en el interior de su alma. El hombre está derramado hacia afuera y por eso su oración es con más esfuerzo, muy a su trabajo y a veces quizás con escaso fruto. Teresa sabe que al inicio se sentirá inquietud, malestar, un poco de disgusto, cuando a pesar de todo el trabajo que hace en recogerse y meditar, no halle el orante en sí no es una cierta sequedad y sin sabor. Entonces Santa Teresa nos invita al orante a no quedarse en una práctica de oración que no agrada al sentido. No hay que quedarse preso del ejercicio de la oración esforzada o dura, sino abrirse a un planteamiento de vida en amistad, de amor limpio,
desinteresado, sin sueldo, dice. En la amistad, así nos enseña, pues, sabe lo que le contenta a Dios. Con aquello, ejercicio de oración seca, y su intento no ha de ser de contentarse así, sin, en sí o así, sino a Él. Esto lo va a ir explicando todo entre el capítulo 11 y el 13. De este modo, el que es orante debe sustentarse en la oración con el ejercicio de la meditación, es decir, el discurrir del entendimiento de buenos libros que le lleven al trato de amistad con Dios o pensando sobre la grandeza de Dios, etc. Pero aquí la santa insiste en que no se le vaya en esto todo el tiempo de la oración, sino que se represente se le represente delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento, se estén hablando y regalándose con Él, como dice ella en el propio libro Vida, capítulo 13, mire que Él le mira. Esto es lo que puede adquirir el que comienza en este camino. Santa Teresa advierte que el orante no debe intentar suspender la actividad del entendimiento para ayudarse en la oración, cosa que pasa apenas gustan las primeras devociones en la oración, sino dejar que Dios se lo suspenda cuando quiera. Que no está en nosotros procurarnos sentir los gustos de Dios. De lo contrario, perdería el tiempo quedándose el alma boba, dice, y fría. Se entiende, por tanto, que esta primera manera de regar el huerto, sacando el agua del pozo, esto es, discurriendo con el entendimiento, con el intelecto o con el razonamiento. En síntesis, en los próximos 3 capítulos, Teresa de Jesús nos invita a iniciarnos con una parábola de semejanza a un huerto y el agua que se necesita para regarlo. Como ya lo vuelvo a reiterar, desde el capítulo 11 al 21 del libro Vida. Luego ella misma nos expone hasta dónde puede llegar por sí mismo el orante y lo previene contra el intento de ensayar por su cuenta la oración mística de los grados siguientes. Y después nos reitera algunas consignas prácticas para el principiante, pero continuando el tema, hasta llegar al capítulo 13. Y finalmente resumo que este primer grado de oración del capítulo 11 al 13 consiste en la búsqueda de Dios a través de la meditación, pero de una meditación de temple contemplativo. Teresa acentúa la necesidad de orientar la mente y el corazón y el entendimiento y la voluntad a ponerse en la presencia de Cristo y meditar sus misterios. Recomienda suavidad, precaución inteligente frente a los peligros o dificultades de la oración. Adelanta como criterio de valorización de la oración el amor al prójimo. Algunos consejos, algunos le llaman tips. Punto de partida para ser siervos del amor, capítulo 11 del 1 al 5. Entrega total, capítulo 11 del 1 al 4. Radicalidad, capítulo 11. Perseverancia y no mirar atrás, también del capítulo 11. Lo necesario para empezar a orar, primera manera de regar el huerto. Mirar a Cristo, recoger el pensamiento, perseverar, con esperanza y humildad creyendo en el amor de Dios. Determinada determinación para orar. Capítulo 11, 13 al 14. Realismo ante las dificultades de la oración e ir con suavidad, y también dice ella, con discreción. Como orar, pensar en los misterios de Cristo.
conversar con Él, cobrarle el amor, evitar dejar a Cristo por levantar el pensamiento, peligro de vacío mental. Dios mismo enseña la oración. Otros avisos y consejos que podemos tomar en cuenta es la alegría y la libertad, la confianza, grandes deseos, la determinación, la humildad, en soledad con anchura de espíritu, no juzgar al prójimo y guardarse de celos indiscretos, actitud contemplativa, ponerse delante de Cristo y su misterio, necesidad de maestro y orientación, de devociones bobas no libre Dios, dice Teresa. Bien, todo eso está desde el capítulo 11 al 13 del libro Vida. Luego viene lo que es el segundo grado de oración, regar con noria. A ver si todos sabemos lo que es una noria. El segundo grado de oración son los capítulos 14 y el 15. Aquí se adentra en la oración ya más bien de talante místico, es decir, comienza la experiencia mística sobrenatural. Es la oración de quietud interior de Dios. Insiste en la parte que puede hacer la persona de ponerse en la presencia de Dios como garantía de autenticidad de que se quiere colaborar con Dios. Propone una serie de actitudes de vida que ayudan a crecer y que eviten caer en el error. Humildad verdadera, apertura eclesial, fortaleza en el camino de la cruz. Aquí el orante experimenta en sí unos gustos muy particulares que nos vienen de ninguna manera procurados por su mucho discurrir o meditar las cosas de Dios. Aunque aquí no se ha de dejar de todo la oración mental. La santa nos habla de la oración de quietud, que es precisamente una comunicación de Dios al alma, en la que la persona siente en sí un recogimiento hacia lo profundo de su ser, en el que su voluntad siente y goza claramente de unos gustos contentos que no había conocido antes en ninguna cosa de este mundo terreno, tanto que no quería huir. Dice, aquí se comienza a recoger el alma, toca ya cosa sobrenatural, porque de ninguna manera puede ganar aquello por negligencia que haga. Del libro 14 hacia adelante. Es cosa ya sobrenatural, es decir, por encima de lo que el hombre puede. Viene de Dios que se comunica al alma y quiere que el alma sienta cómo se le comunica. Dios actúa directamente en la voluntad, intensificando el amor, cautivar. Oh Jesús y Señor mío, que nos vale aquí vuestro amor, dice Teresa. ¿Por qué se tiene el nuestro tan atado que nos deja libertad para amar en aquel punto a otra cosa, sino a ti, a vos? Capítulo 14, 2. Al entrar en el tema místico, la redacción del libro cambia de fondo y de forma. Hay una nueva expresión literaria donde se resalta el contenido pedagógico. El discurso o escrito pretende revelar una doctrina maravillosa y mistagógica. Teresa de Jesús cambia la forma en el sentido que ya no escribe para informar y explicar, es decir, lo hace para revivir la propia experiencia de la oración mística y desde ella empatizar con el destinatario del libro, atrayéndolo al espacio del misterio de Dios. Ella misma dirá luego que escribe para engolosinar a las almas. A Teresa le interesa estar en ello cuando escribe, es decir, estar ella misma en la tensión mística, tensión que irá increciendo de grado en grado de oración, con momentos especialmente intensos en el grado tercero.
pues lo veremos luego en el capítulo 16, y que culmina en el grado cuarto, capítulo 20. Y en lo sucesivo, el relato autobiográfico del capítulo 37 al 40 del libro Vida. Bien, la lectura de los próximos capítulos serán atractivos en la búsqueda de la referencia ocasionales de la santa a su propia experiencia y los monólogos u oraciones que intercalan para poner al habla con el lector trascendente sin dejar de lado el destinatario del escrito. Hay momentos de palabra de Dios en presencia del lector. Bueno, este segundo grado de oración lo trata la Santa Madre Teresa de Jesús, lo reitero, desde el capítulo 14, donde nos dirá en qué consiste esta nueva forma de oración, y en el capítulo 15 nos enseñará algunas consideraciones prácticas. Como ya he dicho al principio, este grado de oración es como sacar el agua del pozo con una noria. Algunos tips o sugerencias, punto de partida. Nos adentramos en la oración mística y sobrenatural. Ingreso en la quietud y recoger las potencias. Abrirse al amor como ejercicio provechoso y sin cansancio. La quietud como experiencia de oración. Que haya comunicación con Dios y hay efecto. Un sí agradecido a Dios, una gracia especial, una renovación interior, como que empiezan a florecer las virtudes ya en el huerto. Hay una oración agradecida de Teresa de Dios, ¿verdad? Y hay verdadera humildad. También hay otros consejos como el comportamiento de la persona de no volver atrás. Amor a Dios presente para provecho del prójimo. Permanecer en paz y sosiego. Iluminación interior. Sin miedo, con la mirada puesta siempre en Cristo. También nos advierte que hay peligros y tentaciones aquí en esta actitud nuestra. Bien. Seguimos entonces con el tercer grado de oración. Aquí vamos a regar el huerto con agua del río o de una fuente, que ya es distinto, ¿eh? El esfuerzo de sacar del pozo, de sacar con una noria y de sacar agua del río o de una fuente va cambiando. Este es el tercer grado de oración y está entre los capítulos 16 y 17. Se intensifica la oración sobrenatural y aparecen formas características como el sueño de las potencias, pero se expande la santa en ofrecer experiencias vivas y personales en este grado de oración. En el capítulo 16, la santa se desborda y canta la gloria y alabanza de Dios y alude a los fenómenos como el de la glosalía, en el capítulo 16, 3 y 5. Subraya la importancia de la comunión espiritual entre los amigos de Dios. Es gran ayuda en el camino de la oración. Y luego en el capítulo 17 ofrece algunos consejos para superar las dificultades de la imaginación, como algunos dicen, la loca de la casa, y para seguir creciendo en la madurez espiritual. En este grado de oración, el agua con el que se riega esta huerta del alma es una agua corriente o de un río o de una fuente, de un arroyo, que se riega con mucho menos trabajo, por supuesto, aunque algunos trabajos son encaminar el agua. Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano, de manera que casi es el hortelano, Él es el hortelano y el que hace todo. Eso lo pone ahí en el capítulo 16. Una vez más, Dios sale al encuentro del orante, pues su acción es mucho más abundante. Santa Teresa nos habla del sueño de las potencias como oración propia en esta tercera manera que ella propone de regar el huerto. La experiencia de la gracia es mucho más clara que la oración anterior. Es que da el agua a la garganta, como al alma.
Es un sueño de las potencias, que ni del todo se pierden ni entienden como obras, dice Teresa. La acción de Dios alcanza al hombre en su interior en las potencias, más fuerte y vivamente que en la oración de que tú pasada. Acción de Dios que adormece al hombre con relación a todo lo creado, porque está profundamente cogido con quien está obrando en este momento. Aquí la persona siente en sí, por decir, una embriaguez y un desatino de amor, dice Teresa. Glorioso desatino de una celestial locura, nos dice aquí en el capítulo 16. Es una unión muy conocida de todo el alma con Dios, no vuelvo a decir el capítulo 17, aunque entiende con claridad que no es del todo unión de todas las potencias. A diferencia de la oración de inquietud, aquí el alma tiene más soltura para moverse en las actividades de la vida, aunque entiende bien que la mejor parte está con Dios, atada y gozando, dice Teresa en el capítulo 16. Coge Dios la voluntad y aún el entendimiento, a mi parecer, porque no discurre, sino está gozando de Dios como quien está mirando y ve que no sabe hacia dónde mirar, nos dice el capítulo 17. Aquí se hablan muchas cosas en alabanza de Dios sin concierto. Si el mismo Señor no los concierta, dice ella, al menos entendimiento no vale nada. Y nos dice ella, querría dar voces en alabanza el alma y esta que no cabe en sí a un desasosiego sabroso. Capítulo 16. Perdón. La actitud del orante en esta oración es de dejarse del todo en los brazos de Dios, porque ya su alma no es suya, sino de Dios. Ya nada le puede contentar fuera de Dios. No querría vivir sin Él. El alma se ve otra, más fuerte en las virtudes. Ya se abren las flores, ya comienza a dar olor en el huerto, dice la santa en el capítulo 16. Deseosa de servir a su Señor, pues tanto le regala el Señor a ella, que quiere ser el hortelano para que el alma goza. Al tercer grado de oración, la santa le dedica, como dije al principio, lo reitero para que lo apunten, desde el capítulo 16 y el capítulo 17. El primero para describir la oración mística, el segundo para decir los efectos que produce en la vida del orante. Explicación desde su experiencia, el sueño de las potencias, descripción de la experiencia, alabanza a Dios como atrapada en el amor, efusiones, vivir desde el grupo, efectos, hay grandes obras, humildad profunda, unidad entre la oración, diversos tipos de unión y gracia para poder comprenderlo, dolor por lo que significa realmente el pecado o pecar, criterios para no turbarse por la imaginación y finalmente en el capítulo 17, sentido profundo de unión con Dios. Bien, pasamos entonces a la síntesis ahora del cuarto grado de oración, el último grado. Aquí se refiere al agua lluvia. El cuarto grado de oración está entre el capítulo 18 y el 21 y habla de una oración de unión. Pero imaginemos ahora que el huerto se riega con una intensa lluvia. Una oración compleja en su fenomenología que encierra un sinfín de gracias especiales. El vuelo del espíritu habla del arrobamiento y la primera palabra del Señor también. Los efectos en este grado, cuarto grado de oración, esta agua de lluvia que riega el huerto, los efectos hace sentir en el mismo cuerpo en toda la persona que participa en esta gracia. Él exalta los grandes frutos que aquí se recaman: apostolado, amor y provecho del prójimo, apertura eclesial. Ya en el capítulo 20 presenta nuevos complejos fenómenos: éxtasis, pena de soledad, ímpetus, percepción de la distinción entre el alma y el espíritu.
Y en el capítulo 21, el último, se intensifican las purificaciones pasivas, ausencia de Dios y abandono en sus manos. Dios eleva al hombre a gran dignidad en este grado. Ella dice, es agua que viene del cielo para su abundancia, henchir y hartar todo el huerto de agua. En el capítulo 18. Se trata de la oración de unión de todas las potencias en la que la acción de Dios envuelve y domina al orante. Santa Teresa siente aquí y se siente ella inundada de la inefabilidad de esta experiencia. Describe así la oración de unión. Acá no hay sentir sino gozar sin entender lo que se goza. Entiéndase que se goza un bien a donde juntos se encerran todos los bienes, mas no se comprende esto bien. Y dice, ocúpese todos los sentidos en este gozo, de manera que no queda ninguno desocupado para poder en otra cosa exterior ni interior. Ocuparse, dice ahí en el capítulo 18. El alma se siente con un deleite ya aquí grandísimo y suave, casi como para desfallecer, toda con una manera de desmayo. Toda la fuerza exterior se pierde y se aumenta en la del alma para mejor poder gozar su gloria. El deleite exterior que se siente es grande y muy conocido. Libro 18. La oración de Dios es tan fuerte que suspende todas las potencias hasta tal punto que no puede ocuparse en nada. Dios coge el alma, dice, y la lleva consigo. Vino un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis sentir, dice, y sentís levantar esta nube de la gran majestad de Dios. Ni tampoco entender durante la comunicación lo que se está dando. Se da, por tanto, una concentración total de la persona entera, interior y exterior, potencia y sentido de Dios. En esta comunicación de Dios, el alma se representa estar junto a Él y tiene absoluta certeza de su presencia. Santa Teresa llama a esta gracia de unión levantamiento de espíritu o vuelo de espíritu y unión. Viene a ser de dos maneras de realizarse esta gracia de la unión plena con Dios. El orante siente en sí grandísimas ganancias, en sí, hablemos psicológicas, ternuras, lágrimas gozosas, deleites morales. Dice Teresa, queda el alma animosa, empeñarse por Dios, promesa y determinaciones heroicas y generosidad en la entrega a los demás. Comienza a aprovechar a los prójimos, dice Teresa en el libro capítulo 19, y teologales, gran concentración amorosa existencial de Dios. Dice ella, quédase sola con Él. El hombre hunde sus raíces en Dios, opta por Él. De cara a las criaturas traduce en deshacimiento, desarraigo, liberación. Humildad más crecida, del capítulo 19 adelante. A la persona le ilumina una gran luz, un conocimiento de su ser, de su indignidad, de su miseria, un conocimiento de la vanidad del mundo y la verdad de Dios, que tan portentosamente ha obrado en él. Conviene decir que a esta oración de unión se llega normalmente muy después de que el orante se ha ejercitado durante largo tiempo en la oración mental, aunque también puede ser concedida por gracia de Dios estando todavía en el camino. Entonces, vamos a ver en estos capítulos la excelencia de la unión, la descripción de la gracia de la unión, cómo el agua del cielo riega este huerto, la experiencia y su oración, certeza de la presencia de Dios. Hay diversas gracias de la unión. Levantamiento y vuelo del espíritu, dice Teresa. Oración en lágrimas. Las primeras palabras del Señor. Esta sí es su descripción.
puede haber también arrobamiento. Bien. Finalmente, para los interesados en este taller, donde yo he explicado la síntesis de estos 4 grados de oración, de estas 4 etapas, el taller completo está, lo voy a dejar en la sección mensaje para su descarga. También lo voy a dejar en la descripción del YouTube, del video, para descargar un libro que tiene 205, 206 folios, con un taller completísimo que está publicado también en mi página web. Lo voy a decir lentamente: www, para entrar a la página web, todo junto con minúscula, caminandoconjesús.cl, que es de aquí de mi país.cl. Entonces uno entra al portal de la página web y hay una sección que dice página web de Santa Teresa de Jesús. Ahí ustedes van a encontrar el libro completo en un link que está ahí. Bien, muchas gracias por la atención. Disculpo por algunas interrupciones que tuvimos por esto de estar en directo con ustedes. Y espero que puedan ahora o entrar a buscar el libro en la página o tomar el libro, en lo posible las obras completas, ir al libro Vida, ver del capítulo 11 al 21 cómo la Santa Madre Santa Teresa de Jesús nos enseña estos 4 grados de oración, estas 4 formas de regar el huerto, el alma. Bien, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Lo dejo grabado en mi canal de YouTube. Por favor, los que puedan, suscríbanse para tener siempre los talleres, los mensajes y los anuncios a tiempo. Y a mí también me ayudan para el tema de mi canal de YouTube. Bendito sea Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nos bendiga a todos. Ahora seguimos con las preguntas. Muchas gracias.